No sé bien por qué estoy contando esto. Tal vez porque no quiero quedármelo. O porque, en el fondo, sé que no fue una coincidencia. Toda esa semana estuve saliendo tarde del trabajo. Muy tarde. Trabajo en una editorial pequeña y estábamos cerrando un número complicado de revista. Me quedaba hasta después de las 10 de la noche y para cuando salía, la ciudad se sentía como un lugar completamente distinto. Vacío. Silencioso. El único tren que podía tomar pasaba por una estación vieja a unas cuadras de mi oficina. Es de esas estaciones que parecen abandonadas, aunque sigan funcionando. Techos oxidados, bancos de cemento rajado y unas luces que parpadean como si ya hubieran renunciado. La primera vez que lo vi fue el lunes. Había llegado a la estación a eso de las 10:47 de la noche. El tren venía en unos minutos. Hacía frío y yo estaba revisando el celular, tratando de no pensar en lo solo que se sentía ese lugar. Levanté la vista por inercia y lo noté. Un hombre sentado al final de la banca, en la última fila, al otro extremo. Ropa oscura, postura encorvada, una capucha que le cubría casi toda la cabeza. Pensé que era un vagabundo o alguien dormido, pero lo que me incomodó fue lo quieto que estaba. No se movía, ni siquiera parecía respirar, y había algo extraño en la forma en que estaba sentado, demasiado recto, como si no supiera cómo hacerlo con naturalidad. Miré para otro lado, no quería parecer paranoica. El tren llegó, subí y no lo vi más, y al día siguiente, el martes, me di cuenta de que algo no estaba bien. Llegué un poco más temprano. Esa noche, antes de bajar las escaleras a la plataforma, pensé en él. No sé por qué, solo me vino a la mente. ¿Estará ahí otra vez? Y sí, misma posición, último asiento, misma ropa, pero esta vez no estaba encorvado. Estaba sentado derecho, como si me estuviera esperando. No lo miré mucho, fingí que no lo había notado, pero sentí algo, como si su cabeza se moviera muy lentamente en mi dirección cuando pasé frente a él. Me alejé todo lo posible. Crucé al otro extremo de la banca. Durante los minutos de espera, no me atreví a girarme. Solo cuando escuché el tren acercarse me sentí segura. Antes de subirme, eché un vistazo rápido. Seguía ahí, pero ahora con la cabeza girada, viendo hacia el riel, hacia el tren. Subí al tren tan pronto como pude, y me dije que al día siguiente me iría más temprano. Pero claro, no lo hice. El miércoles todo fue peor. Mi jefa me hizo rehacer una presentación. Me atrasé, y cuando miré el reloj, eran las 10:50. Caminé hacia la estación con un nudo en el estómago. No por el trabajo, por él. No sé por qué, pero estaba segura de que lo iba a ver de nuevo. Solo que esa noche no estaba donde debía estar. Ya no estaba al fondo de la plataforma. Estaba sentado justo en el centro, no mucho más cerca, pero lo suficiente para hacerme detenerme por completo. Era él, la misma capucha, la misma postura, solo más cerca, y no estaba encorvado, ni fingía estar dormido. Ahora estaba quieto de forma consciente, como un animal que ha aprendido a quedarse inmóvil para que no lo veas venir. Esa vez no me senté. Me paré junto a una de las columnas, mirando el suelo, con el corazón pateándome el pecho, esperando. Solo una vez levanté la vista, y juro que, aunque su cabeza seguía baja, sentí que me miraba directamente al alma. Cuando llegó el tren, subí sin dudar. Caminé rápido. Me senté junto a la ventana, y justo cuando el tren empezó a moverse, giré la cabeza para mirar por última vez la estación. Lo vi, levantando la cabeza, lentamente, y aunque estaba oscuro, aunque estaba lejos, vi su rostro, o mejor dicho, algo que parecía un rostro, pero había algo extraño, algo que no encajaba. Después de lo que vi el miércoles, pensé seriamente en no volver a usar el tren. Pero la realidad pesa más que el miedo. No tengo coche, los Uber cuestan lo que no puedo gastar, y el trabajo seguía drenando hasta el último minuto de mi tiempo. Así que
Aunque cada parte de mí gritaba que no lo hiciera, el jueves bajé esas escaleras otra vez. Esta vez no era solo incomodidad, era miedo real, ese que se siente en la nuca, que recorre la espalda como hielo derretido, y que no puedes explicar sin que te tomen por loca. Apenas pisé la plataforma, lo supe, no porque lo viera, sino porque lo sentí, como si el aire alrededor se hubiera espesado. Y ahí estaba, más cerca que nunca, ya no en el centro de la plataforma, ahora a solo unos metros de donde yo solía esperar. La misma ropa, la misma postura, pero esta vez se movía, no mucho, no rápido. Su pierna se balanceaba con un ritmo lento, constante, y su cabeza la tenía ligeramente levantada, mirando exactamente al punto donde yo siempre me sentaba. No lo hice. Me quedé de pie, contra la pared, con el corazón golpeando en los oídos. Saqué el celular, no para llamar a alguien, no había señal, sino para hacer algo que ahora me parece una locura: tomarle una foto. Levanté la cámara con cuidado, sin dejar de fingir que miraba a otra cosa, pero justo antes de presionar el botón, se giró. Giró la cabeza hacia mí con un movimiento lento, casi mecánico, y sonrió. No era una sonrisa normal, no había alegría en ella. Era tensa, rígida, como si su piel no estuviera hecha para hacer ese gesto. Y en esa mueca, sus dientes parecían demasiado blancos, demasiado rectos, casi como si fueran lo único vivo en su cara. Sentí un golpe de frío en el pecho. Guardé el teléfono de golpe y retrocedí un paso. El tren llegó en ese momento. Ni siquiera esperé a que se detuviera por completo. Subí de un salto y cerré los ojos, como si así pudiera borrar esa sonrisa de mi mente. Ese viernes era el último día que trabajaría tan tarde. Mi jefa me lo había confirmado. El lunes cambiarían los turnos. Me repetí eso todo el día como un mantra. Última noche, última noche, última noche. Salí a las 10:40 de la noche. La calle estaba húmeda y había neblina. De camino a la estación, cada paso se sentía más pesado, como si algo en el aire quisiera frenarme. Bajé las escaleras conteniendo el aliento, y cuando pisé la plataforma, ya no estaba sentado, estaba de pie, apoyado contra una columna mirando hacia las vías, pero a medida que avancé, giró la cabeza, muy lentamente, hasta que me miró. Ya no llevaba capucha. Tenía la piel del rostro estirada, casi plástica, con los ojos hundidos como huecos. Y esa expresión no era rabia, era hambre. Me detuve. Él empezó a acercarse. No caminaba como una persona normal. Daba un paso y aparecía más cerca. Otro paso y más cerca, como si el espacio se acortara solo para él. Estaba a 3 metros cuando levantó el brazo, estirando la mano hacia mí. Mi cuerpo no respondía, no podía retroceder, y entonces lo escuché. Pasos, al principio lejanos, como un eco en el concreto, pero cada vez más cerca, varios, pesados, rápidos. Él se detuvo, giró el rostro apenas como calculando. Unas siluetas surgieron desde el extremo de la plataforma, sombras humanas, linternas en mano, policías. En el instante en que la luz lo rozó, ya no estaba, como si la oscuridad lo hubiera tragado. Los policías se acercaron a mí. ¿Está todo bien, señorita?, preguntó uno de ellos. Yo solo pude asentir, con la voz atrapada en la garganta. Se la veía asustada, dijo el otro. Hoy empezamos a hacer rondines aquí, por los asaltos que han ocurrido últimamente. Mejor no se quede sola en este lugar. Asentí de nuevo, intentando no mirar hacia donde lo había visto por última vez. El tren llegó y subí sin decir una palabra. Me senté junto a la ventana. El vagón estaba vacío. Mientras el tren arrancaba, no pude evitar mirar hacia atrás, hacia la estación que quedaba atrás. No vi a nadie, al principio, pero justo antes de que todo se perdiera en la neblina, lo vi, escondido entre las sombras, detrás de una columna, y aunque estábamos lejos, sabía que me estaba mirando.